Juan Carlos Argüello, ¿cómo te va? Buen día, un gusto Buen día, saludarte. Mario, ¿cómo te va? Bien, bien. Un gusto. Claro, viste, ¿cómo es que cuando vos decís algo que no querías haber dicho, para un cachitito? Ahora me voy a acordar, ¿no? El que apuesta al dólar gana, no, perdón, era el que apuesta al dólar pierde, era el título de la columna, ¿no? El que apuesta al dólar, es una pregunta, ¿no? Claro. Más que una respuesta, pero sí, la verdad que es una frase, digamos, que tiene sus orígenes. Nosotros la recordamos básicamente por Eduardo Duhalde, que en realidad no la dijo textual, pero casi la repitió. Ujú. Pero la frase es de la dictadura, en una precorrida cambiaria muy similar a la que vivimos la semana pasada en la Argentina, ¿no? Donde el dólar se disparó y el ministro de Economía de ese entonces, Lorenzo Sigaut, era Sí. el ministro de Economía, dijo esa frase: el que apuesta al dólar pierde, y después el dólar se disparó casi 200% en un par de semanas, ¿no? Así que esa frase quedó marcada, y después, bueno, Duhalde la retoma hablando de que la salida de la convertibilidad no iba a ser gravosa para el que tenía dólares, y en realidad fue todo lo contrario, ¿no? Claro. Bueno, Y pero ahora, también vivimos otra corrida similar. no es la primera y todas tipo de corridas lamentablemente siempre presagiaron un final muy triste para el gobierno, ¿no? Sí, esperemos que esta no sea la ocasión, ¿no? Sí, que sea la se excepción, pueda, digamos. que se pueda controlar. Creo que, a ver, no estamos en una situación de crisis como la que vivimos en el 2001, no estamos lejos, estamos de vivir en una economía cerrada como la de la dictadura, o sea que creo que las condiciones son distintas, pero sin duda que es preocupante que el gobierno, que apostó a abrir el mercado financiero, a abrir la economía, no esté encontrando ahora soluciones para un síntoma, digamos, de cambio que hay, no solamente por la situación del país, sino porque Estados Unidos está entrando a jugar de otra manera, encarece el costo del financiamiento, y obviamente esto de vivir con deuda y un déficit galopante ya no se puede sostener. O sea, no hay lluvia de inversiones ni de dólares, los ojeros no están liquidando su cosecha esperando justamente a que se devalúe o que el dólar suba un poco más. Esto también habla de la especulación y de que cuando había retenciones en el campo, digo, se justificaban por esto. Ahora no tienen retenciones y siguen especulando con ganancias millonarias, mientras que el resto del país padece las consecuencias de esta liberización extrema, ¿no? Sí, liberización Que en se dio. algunos aspectos, porque parece que ahora el gobierno le quiere poner el pie combustible al por Claro, 2 meses, porque si no se le arma la hecatombe. es que es un contrasentido permanente, digo, ¿no? Esto de ahora de pretender frenar la inflación congelando los precios de los combustibles. O sea, volvemos incluso a recetas que hasta hace un par de años se criticaban. Claro. Digo, esto lo hacía el kirchnerismo y era un pecado, digo, ponerle cepo al dólar, aplicar retenciones, negociar por ahí subsidios con el tema energético, y que creo que ahora se está notando que algunas de esas medidas eran no solamente acertadas, sino que necesarias. Hoy estamos viviendo, digamos, las consecuencias de dejar todo librado al mercado, ¿no? Claro. Y ahí hay un problema. Si no haces un colchón social que pueda contener a los de menores recursos, la disparada de la inflación te genera un problema político. Hoy las encuestas marcan la caída de la imagen del gobierno en general y del presidente en particular en su peor momento desde que asumió. Digo, Macri mantuvo siempre una imagen por encima del gobierno, obviamente con un fuerte respaldo legislativo el año pasado, y ahora eso está en cuestionamiento, está en duda. El votante de Cambiemos incluso está, digamos, retrocediendo en esta defensa acérrima que tenía hasta hace poco tiempo el gobierno de Macri, ¿no? La verdad es que yo siempre digo que el bolsillo no miente, y cuando el bolsillo te marca que estás en problemas, y ahí no hay color político que aguante, ¿no? Claro, pero ayer el gobierno ratificó sus políticas de gobierno, dijo que no las van a revisar, que por el camino que se va está bien, y por el otro lado sus aliados políticos lo acompañaron. Y me parece correcto,
Me parece mal que algunos dirigentes del radicalismo salten y digan, no, habría que corregir. O te jugás o no te jugás. O estás o no estás. Entonces, si la cosa sale bien, gana Cambiemos y gana el radicalismo. Ahora, si la cosa sale mal, significa que ni el radicalismo ni Cambiemos han sabido gobernar en la Argentina. Pero no que aparezcan algunos pintados de café con leche ahí que... Y yo medio que alerté. O sea, no. ¿Cómo pretendés que los que no están de acuerdo jueguen con vos si ni los mismos que están con vos juegan con vos? O sea, a poner las pilas y decir, bueno, yo estoy de este lado, juego, y cuando llegue el momento que la gente evalúe, ¿no? Si la cosa le salió bien, bueno, que le den nuevamente el voto de confianza. Y si la cosa salió mal, que se hagan cargo de la responsabilidad de no haber sabido gobernar. Este problema de confianza es un problema que ha tenido el radicalismo en sus últimos gobiernos, ¿no? O sea, tanto con Alfonsín, que parte del partido estaba en contra, después la alianza que terminó fracasando justamente por esta ruptura que había entre los dirigentes radicales y los del Frepaso, y obviamente ahora nuevamente ponen en duda el sostén que necesita el gobierno. Yo coincido, me parece que el radicalismo tiene que ponerse los pantalones largos y aguantar lo que está sucediendo, porque son parte del gobierno, claramente. O pegar un salto y decir no estamos de acuerdo y nos vamos. O cerrar la puerta, listo, chau, me fui. Exacto, pero el juego doble no sirve, sin duda no. Estamos de acuerdo. Evidentemente no, porque no sirve, porque no es un mensaje claro para la sociedad. Son momentos sensibles, porque acá, más allá de que se dispare el dólar, que suba unos puntos, que algunos puedan ser buenos negocios, acá por detrás de todo eso hay gente que está sufriendo. Y más allá de que el dólar se haya disparado y después se haya reacomodado y haya bajado, hay tarifas que han aumentado y siguen golpeando el bolsillo del asalariado. Ahí creo que radica el principal problema, ¿no? Más allá del dólar, hoy el principal problema social es la suba de precios. O sea, no hay... El asalariado común, la gente común no vive del dólar ni de que suba o que baje. Sí tiene problemas con los efectos que eso genera. O sea, las consecuencias en precios, en los alimentos que se empiezan a notar, que seguramente se van a notar más en los próximos días, porque todavía no se trasladaron todos los precios, pero con la suba del dólar, obviamente que impacta en el costo de la canasta básica, y eso se traduce en pobreza, en otros problemas mucho más severos para el sector social menos favorecido, ¿no? Claramente. Este gobierno, desde que asumió, le echó la culpa a la herencia de la gestión anterior, a la década perdida, a la década ganada o al kirchnerismo. Pasado un tiempo ya no se le puede seguir echando la culpa a los otros porque demuestra tu propia inoperancia. Y ahora, al tratar de resolver algunos problemas, entonces veo que la responsabilidad, no voy a decir la culpa, pero la responsabilidad intentan transferírsela a gobernadores e intendentes, ¿no? No, las asimetrías en Misiones es porque hay un impuesto distorsivo en rentas y los municipios también tienen algunas tasas que cobran y esa es la gran, digamos, diferencia asimétrica entre lo que hay entre la Argentina y el Paraguay o el Brasil. Pero en esa situación vemos que el gobierno de Misiones en particular sale y dice, para bajar la luz no toquen el IVA, no vamos a estar de acuerdo en tocar el IVA. Y digo, pero ¿cómo puede ser? Si a la tarifa de luz le bajan el 27% del IVA, los usuarios todos contentos. ¿Por qué el gobierno dice no tocar el IVA, Juan Carlos? A ver, hay que ya creo que lo explicaste una vez vos a este tema, anticipándolo. Claro, no, pero hay que explicarlo las veces que sea necesario, ¿no? Misiones estuvo a favor y fue parte de la sesión especial convocada hace 3 semanas, ya parece que pasó una eternidad, que fracasó, digamos, fracasó porque el bloqueo de Cambiemos. ¿Qué proponía Misiones en ese momento? Un impuesto diferenciado cero para los combustibles que se vendan en toda la provincia. Esa era una de los reclamos energéticos de la provincia. El otro reclamo es el tema de recibir energía y no plata de Yacyretá, o sea, en realía, ¿no? O sea, hoy cobra
dinero, el tema es que cobra tarde, sin intereses, sin actualización, y lo que quiere es recibir energía para poder distribuirla y eventualmente bajar los costos dentro de la provincia. Lo que dijo parte del gobierno en realidad, porque esta idea también la manejó el gobierno, y ahora propone el peronismo opositor, el peronismo federal y algunos sectores de la izquierda, es bajar el IVA como principal impuesto de la tarifa eléctrica. ¿Qué pasa si baja el IVA? Pasa que en realidad van a terminar subsidiando las provincias el costo de la energía, bajando el costo de la energía. Y no hay garantía de que las tarifas bajen de lo que ya está. O sea, no es que va a haber una reducción del precio final al consumidor. Va a haber, en todo caso, a futuro. Pero el principal problema es que el IVA se coparticipa, o sea, son recursos que vuelven a las provincias. Imaginemos nosotros que le quitan ese impuesto. Para la provincia de Misiones son 453 millones de pesos este año, con cálculos actuales de las tarifas, 453 millones de pesos menos que va a recibir la provincia. A eso sumarle lo que ya dejó de recaudar de impuestos propios, lo que ya bajó la tarifa, el 5% que anunció el gobernador. O sea, el combo termina siendo las provincias pagan el pato de un aumento tarifario que decide la nación. Y ahí es donde las provincias dicen no. Misiones, Salta, Córdoba, Entre Ríos fueron las primeras en decir que no, porque si sucede eso, si se aprueba una rebaja del IVA, lo que va a pasar es que va a haber una doble imposición sobre las provincias. En vez de la nación hacerse cargo de su política energética, las provincias tendrán que pagar el costo de la quita del subsidio. No sé si se entiende claramente cómo es ese juego de distribución de la riqueza y de distribución de las pérdidas, ¿no? Las provincias tienen que asumir las pérdidas y la nación no se quiere hacer cargo de el costo político de aumentar las tarifas. Claro, por ahí pasa la negativa de decisiones. Un problema bastante complejo, y aparte, al habernos pegado al dólar sin convertibilidad a lo caballo, ¿no? Un peso, un dólar y todo ese tipo de cosas, nosotros al adoptar este tipo de política quedamos enganchados al dólar. Entonces, sí, podrán contener ahora por 1 o 2 meses el aumento del combustible, pero como viene la cosa, con el aumento ya que hubo de los alimentos en un 8%, con esto de la corrida del dólar, o sea, ya todo el mundo dice que alcanzar el 19% de inflación para este año que informaba el FMI es casi imposible. Y hasta consultoras cercanas al gobierno hablan de entre un 24 y un 26% para este año. No tengas dudas de que el 19 es una ilusión. El 15 es una fantasía, el 19 es una ilusión. Yo creo que vamos a andar 22, 23, más cercanos al 25 de inflación con todo esto que está pasando, por más que el gobierno niegue que la devaluación no se traslada a precio, ¿no? Claramente va a haber una corrida de el valor del dólar hacia el precio. Si aumenta la nafta y aumentan lo comestible, los alimentos, bueno, ahí ya tenemos una inflación superior al 20% sin duda. O sea, ya anticipado, hoy estamos en mayo, vamos a andar seguramente superando el 20%. Bien, bueno. Vos sabés que estaba leyendo a Roberto Charnosky. Dice que el impuesto del IVA se creó en el año 1931 como un impuesto de emergencia. Sí. Llevamos 85 años de emergencia. Y es más, antes era del 10,5 y lo llevaron gradualmente lo fueron llevando al 21%. Exacto, al 21%, y en el caso de la tarifa eléctrica es el 27% para empresas o monotributistas, ¿no? 27%, no 21%. Bueno. Juan Carlos, como siempre, muchísimas gracias. ¿Cómo está el clima ahí por Posadas? El clima del tiempo, digo, ¿no? Está nublado y caen cada tanto unas gotitas, pero no hay lluvia por ahora. Bueno, nublado, fresquito. Esperemos que no se traslade para acá el tiempo, porque ya llovió suficiente durante el fin de semana, ¿eh? Esperemos acá no, acá poco y nada. Bien. Bueno, perfecto. Un abrazo. Un abrazo grande. Hasta luego. Juan Carlos Argüello, director y editor responsable del sitio de noticias economist.com.ar,